Desde el cielo Dios escuchó mi oración, cuando en silencio pedí amor. En tu mirada encontré su bondad, en tu sonrisa su fidelidad. Pero entré en una obsesión de Dios. Siempre ha sido mi mundo el Señor, mi círculo. Y entre tanto podría ver, y me impactó la vida del apóstol Pablo, soy sincero. Un hombre que podía disponer del tiempo para hacer la obra. Yo quería seguir los pasos del ministerio paulino. Porque Pablo dice que el soltero tiene todo el tiempo disponible. Y le preguntaba a Dios y le decía: ¿cuál es tu voluntad para mí? Para el año 2013 Él me visita. En esa visitación Él me expresa que Él tenía planes de matrimonio para mí. Yo no conocía esta congregación, yo no conocía a mi hermana, yo no conocía a nadie. Yo solo dejé que Él fluyera. Y después ya tenía la mente de que Dios quería unir el matrimonio. Nunca pregunté quién. Nunca pregunté quién sería. Porque mi único círculo era lo que hoy mismo hago: salir, predicar a Dios me lleve, servirle. Resulta que para el 2014, en un viaje misionero, me encuentro con un ministerio. Quisimos hacer una campaña con la iglesia local. Vine a buscar al pastor. Recuerdo que estaba orando, el hermano Luis me recibió año 2014. Y el pastor me invitó a ayuno. Y desde ahí inició una pequeña relación con esta casa hermosa. Una casa muy linda que se ha entronado en mi corazón, a la cual amo, respeto y bendigo. Y entonces, desde esos tiempos, podía ver al Señor como a través de mi hermana, año 2014, comenzaba Dios a usar a mi hermana y a glorificarse, y en la cual yo no estaba en mi mente ni en mi corazón el matrimonio aún. Pero lo que me sorprendía, que en mis encierros, cuando entraba a ayunar 7 días, 10 días o 21 días, el Señor me daba experiencias con mi hermano. Yo decía: Señor, yo cancelo esto, no es tuyo, porque no está en mi mente. Y a 1, 2, 3, 4, 5, más de 10. Cuando tengo más de 10 a 15 experiencias, le digo: tú me quieres hablar algo, y yo parece que estoy cerrando mi oído. Como el ser hermano aquí, mira, háblame claro. Y me comenzaba a hablar más claramente de todo eso. Y algo que siempre en el Señor enseñamos es: uno no puede errar. La lección más importante aprendido, y creo, hermanos, después de la salvación, es el matrimonio. Y en eso yo me centraba. No quiero errar, Señor. No quiero errar. No quiero errar. En el Señor, ya para esas fechas, 2017, 2018, ya pastoreando, ya trabajando aún como supervisor en la iglesia de Dios, tenía mucho que perder por un emocionalismo. Tenía mucho que perder en el sentido de un testimonio, y le decía a Dios siempre: no quiero errar, ni por emoción ni por nada humano, sea tu Espíritu Santo guiándome. Y comenzaba a confirmar más su voluntad, y comenzaba a manifestar más experiencias. Desde el año 2014 hasta esta fecha son más de 35 experiencias con el Señor, certificándome
que su voluntad de Dios es unirme en matrimonio con mi hermana Mariela. Gloria a Dios. Por eso, cuando hay convicción en Dios, uno puede esperar. Uno puede esperar porque sabes que eso nació en Dios, y lo que nace en Dios, eso también Dios mismo se va a encargar de concluirlo. Decir a los jóvenes en Cristo, ha habido tiempos oscuros, tiempos de tribulaciones, de luchas, pero creo que el que empezó la buena obra mismo lo terminaría. Gloria a Dios. Le decía siempre al Señor, si tú has emprendido este camino, solo tú te encargarás de hacerlo. Solo tú te encargarás de acomodarlo, como dice Eclesiastés, en su tiempo, en su debido tiempo. Y de años pasados, 2024, ya el Señor comenzó a girar muchas cosas, a inclinar balanza hacia su favor. Y es por eso que hoy tenemos este resultado, que como decía el pastor, uno no llega hasta aquí para probar. Uno llega hasta aquí sabiendo que esto nació en el corazón de Dios y después en el corazón de hombres. Esto quería decirle a mis amados hermanos, pastor amado, hermanitos todos, en España. Muchísimas gracias. Gloria a nuestro Señor, amados hermanos. Creo que palabras faltan, mis hermanos, para poder expresar mi gratitud al Señor por su bondad, amados hermanos, en todo tiempo. Y ciertamente, mis hermanos, quiero compartir creo que, como ya lo expresó el siervo, han sido varios años de oración, amado hermano. Quizá muchos no lo sabían, pero el Señor permitió que pudiéramos estar orando, mis hermanos, porque un matrimonio no es para un día, no es algo que se tome a la ligera, no es una decisión, mis hermanos, que se tome de la noche a la mañana, porque un matrimonio en Dios, mis amados hermanos, es para glorificar al Señor, para poder glorificar a nuestro Dios bendito, y que Él pueda expresarse con esa libertad, hermanos, en un matrimonio donde se pueda ver a Cristo y a la iglesia, hermano, en esa unidad. Es por eso que no ha sido una decisión que podamos tomarlo, mis hermanos, así fácil. Dios nos ha llevado por muchos procesos, muchos tiempos, mis amados hermanos, que si contara, creo que no hacemos vigilia, mis amados hermanos, pero en todo Dios siempre nos enseña. Y muchas de las palabras que el Señor me dio fueron, mis amados hermanos, en todos esos años. Yo recuerdo, mis hermanos, quizá en alguna oportunidad podremos contar todo, amados hermanos, pero en esta oportunidad solamente quiero compartirles algo corto. ¿Cómo fue el trato de Dios conmigo en este tiempo, en este proceso, en todo lo que el Señor gestó, amados hermanos? Y si bien es cierto, algo que hay en el corazón de todo hijo de Dios, de toda hija de Dios, amado hermano, que ha experimentado el amor de Dios, la gracia del Cristo, en ese corazón, amado hermano, late en nuestro ser el no querer hacer la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque más dolor causa el dañar el corazón de Dios, hermano. Todo aquel que ha experimentado verdaderamente ese amor de Dios, amado hermano, duele en nuestro ser el dañar el corazón del Padre.
el poder dañar el corazón de nuestro Dios, que con tanta gracia, mis amados hermanos, ha tratado con nuestras vidas en su fidelidad. Y es por eso que siempre mi oración era: Señor, que se haga tu voluntad. Amado hermano, yo recuerdo que comenzó en el 2018. Mis amados hermanos, el siervo nunca me expresó, nunca se declaró, pero sí expresó, hermanos, sus intenciones. Y lo primero que salió de mi boca fue: vamos a orar. Si es la voluntad de Dios, Dios hará. Pero si no es la voluntad de Dios, entonces no se hará. Y desde esa fecha, mis amados hermanos, comenzamos a orar. Y comencé a orar también para ver si era la voluntad de Dios. Y le pedí a mis amados hermanos, al Señor: muéstrame tu voluntad. Yo no voy a hacer nada, Señor, si tú no me muestras. Yo no voy a aceptar nada si tú no me muestras, Señor. Y amados hermanos, así pasaron años, hermanos, de oración. Y nunca, el Señor es testigo, nunca, el siervo nunca, hermano, me buscó en esos años de espera, de oración. Nunca me volvió a tocar el tema. Nunca me escribió un mensaje diciéndome: hermanita, esto, otro. Nunca, vamos hermanos, nunca. Pasaron como del 2018 hasta el 2020-21. Amado hermano, en todos esos años, como 3 años, él orando por su lado y yo orando, hermanos, por mi lado. Nunca me escribió un mensaje, nunca me dijo: hermanita, esto, otro. Intentó acercarse a mí, nunca. Y eso, amados hermanos, yo lo valoré mucho. A mí eso me impactó mucho, esa prudencia. Y yo decía a veces: ay, Señor, ya no voy a orar, creo. Ya han pasado 1 año, 2 años. De repente estoy orando, Señor, en vano, pidiéndote, Señor, y no me contestas. Y yo pensaba, hermano, porque yo quería que Dios me diga, me muestre algo, hermano, como casamiento, algo, vamos, hermanos. Pero en todos esos años yo tenía sueños, experiencias, hermano. Pero sin embargo no eran las que yo quería. Yo quería algo más claro. Y decía: Señor, no, más claro, más claro. Y amados hermanos, yo recuerdo que aún cuando yo soñaba, y eran experiencias, hermano, que verdaderamente, amados hermanos, que a mí me hacían, yo pensaba: ay, Señor, de mi carne creo, Señor, ay, poder de Jesús. Amados hermanos, y eso me llevaba a mí a orar, a ayunar. Yo decía: Señor, estoy mucho ya, Señor, esta carne, Dios mío, que se levanta, Señor, ¿cómo yo me puedo soñar? Hermano, porque como el siervo no venía seguido a los ayunos y nunca se sabía cuándo iba a venir. Pero amados hermanos, yo recuerdo que antes de que llegara un jueves, amados hermanos, yo me soñaba que lo veía, que venía. Y amados hermanos, llegaba ese jueves y lo veía, decía: ay, santo. Y lo que me impactaba era, hermano, que así como lo veía en mi sueño, con esa misma ropa, así igualito, hermano, lo veía. Y yo decía: ay, Señor, no poder Jesús, Señor. Amados hermanos, no lo tomaba como una confirmación de parte del Señor. Solamente lo tomaba: yo estoy muy carnal, Señor. No, tengo que ayunar más, tengo que orar más. Me metí, hermanos, a ayunos largos, vigilias de oración. Dios es testigo, hermanos. Aún muchas veces en el ayuno, cuando todos se iban, me quedaba a seguir orando hasta las 7, hasta las 8 de la noche. Le decía: Señor, no, es de mi carne, seguro, Señor, no. Yo quiero que tú me muestres algo más, Señor. Y amados hermanos, así pasaron los años. Y siempre tenía experiencia, pero yo no lo tomaba como una confirmación. Yo decía: no, Dios es el diablo, Señor, que me quiere distraer. Amados hermanos, de todo. Hasta que llegó el tiempo, mis amados hermanos. Llegó el
el tiempo, el 2023. Hasta ahí, hermanos, orando. Ya en el 2020, 2021, comenzamos a participar, mis amados hermanos, en los estudios que tenía el siervo. Pero nunca, hermanos, nunca nuestro trato fue de algo personal, nunca. Siempre era, hermana, aquí está, le envío este documento y así, nada más. Nunca me preguntó cómo está hermanita, cómo ha amanecido, cómo está la familia, cómo está este texto, hermanita. Uy, el Señor me ha dado para ti. Nunca, nunca, nunca. Y amados hermanos, así llegó el 2023. Tuve una experiencia, hermano, que me marcó. En una madrugada, amados hermanos, ya me había despertado, cuando de pronto oigo una voz, hermanos, en mi oído. Pero fue una voz audible que yo pude sentir hasta su respiración el que me hablaba. Y me dijo, hermano, claramente que el hermano iba a hablar con el pastor. Y me dijo, y tú le vas a decir todo lo que sientes. Amados hermanos, yo me volví en sí y dije, ¿qué? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es eso? Hermanos, a mí me impactó mucho esa experiencia, porque pude sentir esa voz en mi oído, hermano, como voz de hombre, con su respiración y todo en esa madrugada. Y yo dije, pero ¿cómo, Señor? Pero ya han pasado años, decía yo, han pasado años. No se ha tocado todavía ese tema otra vez. Señor, ¿cómo yo voy a decir? ¿Y qué voy a decir? ¿Qué es lo que siento? Amados hermanos, y yo esperaba, yo decía, bueno, si me ha dicho, si es de Dios, decía yo, si me ha dicho que el hermano va a hablar con el pastor, entonces voy a esperar que hable. Y cuando hable, entonces recién voy a hablar. Pero yo decía, pero Señor, ¿pero qué siento? Dime, háblame claro, Señor. Hasta ahí, amados hermanos, yo no había reconocido todavía mis sentimientos tan claros, ni delante del Señor, ni delante de mi familia. Pero, amados hermanos, esta experiencia, como me dijo así, comencé a decirle, Señor, ¿qué siento, Señor? Yo no quiero decir, Señor, ligereza, no quiero decir te amo por ligereza, Señor. Dime qué es lo que siento, muéstrame, Señor. Y amados hermanos, y Dios comenzó a tratar. Pasaron meses, llegó como, hermano, como un noviembre, y ciertamente el hermano habla con el pastor, hermanos, en esa fecha. Así como me había dicho esa voz, así fue. El hermano habló con el pastor sobre este tema otra vez. Y amados hermanos, y yo decía, Señor, y ahora yo, ¿cómo voy a decir? Y amados hermanos, en todos esos meses el Señor trató conmigo. En oración, en vigilia, le decía, Señor, ¿qué es lo que siento? Yo no quiero mirar, Señor, solamente un hombre que predica, porque predicadores hay muchos, Señor, pero hombres de verdad, muy pocos. Y amados hermanos, comencé a pedirle al Señor, y un día en una vigilia el Señor me dice, no mires como todos miran, mira lo que nadie ve. Y comencé, hermanos, a decir, Señor, ¿cómo voy a ver? ¿Qué es lo que nadie ve? ¿Cómo voy a mirar, Señor? Y amados hermanos, y el Señor comenzó a mostrarme, a enseñarme a mirar más allá de solamente, amado hermano, quizá un siervo de Dios, sino a ver la virtud de mi Cristo en la vida de ese siervo, amados hermanos. Y ahí, cuando comencé a mirar, comencé a decir, Señor, qué hermoso eres. Comencé a ver, amados hermanos, que había paciencia, que había temor de Dios, que había ese amor de Cristo.
insinuarme algo por sus medios, a querer conquistarme por sus medios, nunca. Antes, amado hermano, fue el Señor. En todos esos años de oración, nunca oré diciéndole: Señor, prepáralo para mí, nunca. Pero siempre Dios guiaba mi corazón a decirle: Señor, perfecciónalo, prepáralo, guárdalo, Señor, guárdalo aún de caída, Señor, porque es tu siervo, porque se necesitan jóvenes de testimonio, Señor, diferente, que te glorifiquen. Señor, haz tu obra. Inclusive, hermanos, había tiempos que yo le decía: Señor, aunque no sea para mí, pero hazlo, Señor, porque se necesita. Amados hermanos, y en todo ese tiempo comenzó a nacer en mi corazón y a crecer ese sentimiento, un sentimiento diferente. A veces yo decía: Señor, ¿por qué con otros siento rechazo? Siento rechazo, Señor, pero con Él es diferente. Amados hermanos, así el Señor comenzó a hacer en el año 2024, amados hermanos. Después que pasó esa experiencia, que comenzamos a hablar otra vez, se quedó, hermano, que debíamos orar una vez más. Vamos a orar, que el Señor confirme una vez más. Amados hermanos, de esa fecha recuerdo para el 2024, hermanos, pasaron meses hasta marzo y abril. Mis hermanos, Dios no me dijo nada en esos meses. Yo no me soñé nada, hermanos, nada, desde ese noviembre hasta ese marzo. Y yo lloraba y le decía: Señor, pero muéstrame algo, dime algo, háblame, Señor, dime algo. Amados hermanos, sin nada. Pero recuerdo que hubo una actividad, una convención, hermanos. Me fui a esa convención y el Señor me dio una palabra para mi vida. Hermanos, yo salí de esa convención con un gozo, hermanos. Yo decía: Señor, gracias, porque tu presencia es lo mejor. No importa, Señor, así no me digas nada, así no me respondas, o al final así me digas no, porque ya había sentimientos, hermano. Y le decía: Señor, aunque me digas no, no importa. Pero recuerdo en esa convención, hermano, de ese marzo, fuimos al altar, y estaba mi madre, estaba mi hermana. El Señor, hermano, nos quebrantó. Y yo le entregué todo, hermanos, todo en el altar. Y le dije: Señor, yo acepto tu voluntad. No te voy a pedir explicaciones si me dices no. Yo voy a aceptar. Y como sea, voy a seguir, Señor, alabando, adorando, sirviendo. Porque entendí que mayor, Señor, es tu presencia en nosotros. Y amados hermanos, así me acuerdo que salí de esa convención con un gozo, Comenzaron los 3 días de ayuno aquí en la iglesia, en la congregación, de ese marzo. Yo entré ese ayuno con un gozo. Gracias, Señor, gracias. Terminando esos 3 días de ayuno, amados hermanos, para comenzar el 1 de marzo del año 2024, el Señor me dio una experiencia, y en esa experiencia, hermano, me confirmó. Y yo recuerdo, hermanos, que estaba en una congregación, y en esa congregación yo estaba en el altar, y ahí había una joven. Esa joven estaba endemoniada, y yo comencé a orar por esa joven. Comencé a orar, ponía mis manos en su estómago y comencé a orar por ella, para que se libre, para que sea libertada esa mujer, esa muchacha, esa joven. Me daba tanto dolor verla así,
hermanos, cuando estoy mirando eso, yo me podía mirar. Estaba como mis ojos detrás de mi cuerpo y yo me veía que estaba ahí orando por esa joven. Como de pronto yo lo veo al hermano que está en el mismo altar, pero estaba más allá. Y él me comenzaba a mirar. Y cuando me estaba mirando se puso de rodillas y comenzó a orar. Comenzó a orar mientras yo oraba por esa joven. Y yo sabía, hermanos, que no era yo, sino ese Cristo precioso que nos habita. Y amados hermanos, y de pronto que estoy mirando eso, viene una voz detrás mía, una voz que me dice: el enemigo no quiere que ustedes dos se unan, me dice. Amados hermanos, si yo me despierto del impacto y digo: Señor, ¿cómo es eso? Dime, explícame, Señor. Pero eso, hermanos, me impactó tanto esa experiencia que yo comencé a guardar en mi corazón. Yo no le dije a nadie, no le conté a nadie. Yo lo guardé en mi corazón y dije: Señor, si esa es una confirmación tuya, tú lo vas a hacer, Señor, en tu tiempo. Amados hermanos, de ahí el Señor, después de todo eso, vino una hermanita. Pasaron como 2 meses más. En julio vino una hermanita, me dice: hermana, he tenido una experiencia contigo. Y me cuenta, hermano, su experiencia de este momento que hoy estamos viendo aquí. Viene otro hermano, me dice: hermana, yo tuve una experiencia contigo. Y me cuenta lo mismo que estamos viendo aquí, amados hermanos. Y yo sabía que era el Señor que me confirmaba, que me hablaba. A pesar de muchas dificultades que se han visto, amados hermanos, y tantas cosas, el Señor me enseñó y grabó en mi corazón esa palabra: unidad. Él no habló de solamente juntarnos, sino de unidad. Amados hermanos, porque el matrimonio, más que 2 personas juntas, es una unidad en Cristo, mis amados hermanos. Comencé, amado hermano, recién a entender, y el Señor comenzó a confirmarme hasta hoy. Bendito sea su nombre. Personas que ni siquiera, hermano, yo pensaba que podían escribir, podían enterarse, hermano, me escribieron, hermanas, hermanos, diciéndome: me gozo, hermanita, qué hermoso. Amados hermanos, con un gozo de parte de Dios. Y yo alabo y bendigo al Señor por cada uno de ellos, mis amados hermanos, aún por sus vidas. Que el Señor Dios Todopoderoso, mis hermanos, sea recompensando al siervo por todo esto, mis amados hermanos, a mis hermanitas, a mi hermana Denise. Que el Señor, amado hermano, en su vida, por mi hermanita Miriam, mi hermano David, hermanos, y aún las hermanitas que se dispusieron, que me llamaron: hermanita, sería algo en que apoyarte, aquí estoy, hermano. Yo pude ver al Señor. Otra hermanita, hermana, qué gozo, mi hermana Victoria. Gracias, mis hermanos, por todo. Que el Señor Dios Todopoderoso les siga multiplicando su gracia y su paz.